abriendo sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y en esta oportunidad, hermanos, continuando el tema que se puso en pausa hace 2 semanas, vamos a leer del verso 23 hasta terminar el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor tan grande reflejado hacia nosotros, que no solamente nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en aquel madero por amor a nosotros, sino que gracias a ese sacrificio de amor y gracias a tu amor para con nosotros nos has adoptado como hijos. Nosotros vemos en tu palabra, oh Dios, los grandes beneficios que nosotros encontramos en ti. No solamente nos has perdonado, no solamente nos has reconciliado, sino que nos has adoptado como hijos, nos has revestido de Cristo. Nuevas criaturas somos, Señor, y todo esto es gracias a ti. No hay nada que nosotros pudiésemos haber aportado para esta obra tan gloriosa, y por eso te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos, Señor, a entender lo que en esta oportunidad se estará predicando. A la vez confiamos, Señor, en que tu palabra, una vez que es hablada, jamás regresa vacía, sino que hace ese efecto por el cual es enviada. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Como ya se anunció y como recordarán, hermanos, la semana pasada se puso en pausa nuestro estudio de esta carta del libro de Gálatas. Y hoy en día continuamos con la sección final del capítulo 3. Seguramente muchos de los presentes hemos escuchado acerca del filósofo Aristóteles. Todos los que conocen de este filósofo reconocerán de que una de las razones primarias por el cual es conocido es porque es uno de los filósofos más influyentes de la historia. Pero un dato no tan conocido de Aristóteles es de que Filipo II de Macedonia lo contrató para que fuese el ayo de Alejandro Magno, que posteriormente fue el rey de la antigua Macedonia. Aristóteles fue el ayo de Alejandro cuando Alejandro tenía solamente 13 años, cuando era un adolescente. Y como su ayo, Aristóteles fue influyendo profundamente en la formación del muchacho, tanto intelectual como ética y política, durante más de 2 años. Históricamente ese era el propósito primario de un ayo, ser un tutor, un cuidador, un guía para alguien. Y aunque nosotros hoy en día podemos pensar en tal título o función como un trabajo bueno, una buena oportunidad, aunque ese fue el caso en muy pocas ocasiones, hermanos, no lo era generalmente, no era visto de una manera tan favorable. Pues el típico ayo, hermanos, era un esclavo empleado por las familias tanto griegas como romanas, y el propósito primario de estas personas era supervisar a los hijos en ausencia de sus padres. No solamente eran sus tutores o guías, sino que de la misma manera llevaban a cabo ciertas tareas como llevarlos a la escuela, recogerlos, asegurarse de que estudiasen, de que cumpliesen sus tareas. Y esa idea, hermanos, es la que el apóstol Pablo tiene en mente cuando usa esta palabra para resaltar uno de los propósitos primarios de la ley en un sentido general.
Pero antes de entrar en los detalles del texto de esta oportunidad, hermanos, nos es necesario recordar lo que vimos 2 semanas atrás, para que no perdamos de vista el contexto. Hace 2 semanas vimos y aprendimos que Pablo enfatiza que la ley dada a Moisés no invalida ni cambia la promesa previamente dada a Abraham, siglos atrás. Aprendimos que la promesa dada a Abraham es mayor que el pacto que Dios hizo con Moisés. Aprendimos que la ley fue añadida a causa de las transgresiones y que tal ley solo tenía validez hasta que viniese la simiente de la promesa, es decir, Cristo. Habiendo recordado esto de una manera breve y general, hermanos, ahora entremos a los detalles de este texto, comenzando, hermanos, con los primeros 2 versos, 23 y 24, pues en estos 2 versos, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta por lo menos 2 características de la misma ley de la cual hemos estado aprendiendo por las últimas semanas. Y en estos 2 versos, una vez más, nos presenta 2 características para que nosotros, al igual como los hermanos en Galacia, podamos ver y entender la ley tal como fue entregada. Si Pablo presenta estas características es porque claramente personas en aquel entonces, pero sin duda alguna personas en nuestro tiempo, continúan teniendo un entendimiento errado de lo que es la ley y su propósito. Entonces, comencemos viendo la primera característica que presenta Pablo, y en el verso 23 notamos que Pablo presenta a la ley como si fuese una prisión. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El apóstol Pablo presenta a la ley como una cárcel, como una prisión. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿en qué sentido la ley es como una cárcel? Bueno, antes de que la salvación en Cristo fuese claramente revelada, como hoy en día nosotros entendemos, gracias a la palabra completa de Dios, antes de eso, hermanos, todos los hombres estaban en una prisión espiritual. Y el propósito de tal prisión, como en parte lo aprendimos hace 2 semanas, era de que la persona encerrada en tal cárcel o prisión estuviese consciente de su pecado. El propósito era mostrar nuestra incapacidad de librarnos a nosotros mismos y que a la luz de darnos cuenta de eso, generase un arrepentimiento verdadero. Aprendimos en parte, y es lo que Pablo enfatiza, de que a no ser de que una persona verdaderamente esté consciente de su pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Una persona que no esté consciente de su pecado no puede arrepentirse genuinamente. Pero antes de entrar en el arrepentimiento bíblico necesario para la salvación eterna, generado por la fe, pensemos en nuestras interacciones prácticas y cotidianas. Seguramente en algún momento, cada uno de nosotros, ya sea con algún ser querido o con nuestro cónyuge, hemos cometido el grave error de pedir perdón de algo que ni siquiera sabemos que hicimos. Incluso hasta podemos presentar una frase que puede sonar muy piadosa, pero en realidad, hermanos, carece de sentido por completo. Esa famosa frase, si te hice algo malo, perdón. Si somos sinceros, decimos tales frases porque pensamos que hasta cierto punto eso va a apaciguar la situación. Tales frases son muy típicas en aquellas relaciones donde no hay una buena comunicación. Es decir, una persona no le comunica a la otra lo que le ofende o el mal que cometió, y por lo tanto la otra persona está con la tarea de adivinar qué es lo que hizo, y en su intento de traer una solución típicamente presenta esta frase: si te hice algo malo, por favor, perdóname. Si somos sinceros, hermanos, ese pedir perdón, lo presento entre comillas, en vez de ser bien recibido, es ofensivo. Porque ¿cómo puede alguien genuinamente pedir perdón de algo que ni siquiera está consciente que acaba de cometer? Es imposible. Una persona no puede ni arrepentirse ni pedir perdón genuinamente si no está consciente del error que cometió.
Entonces, ¿cómo puede una disculpa o petición de perdón ser genuina si la persona no es consciente de lo que hizo? La respuesta es: no es posible. Solo son palabras lanzadas al viento. Pues para que haya un genuino arrepentimiento, la persona que se arrepiente y pide perdón debe de estar consciente de su ofensa, debe de estar consciente de su pecado. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo usa esta comparación de la ley como si fuese una prisión. El propósito es que estando en esa prisión, cada uno de nosotros estemos conscientes de nuestra condición pecaminosa. Porque antes que viniese la fe estábamos confinados, esta es la clave, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La traducción lenguaje actual dice en este mismo verso: antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. No sé cuántos de los presentes en alguna ocasión han leído aquel tan conocido libro, El progreso del peregrino. En el contexto cristiano hay personas que están muy en contra de la literatura cristiana fuera de la palabra, hermanos, pero a decir verdad, en cuanto a la literatura fuera de la palabra, hay muy buenos libros y de la misma manera hay muy malos libros. Pero en cuanto a las obras puritanas, me atrevo a decir que en su mayoría son muy buenos libros que están repletos del conocimiento bíblico con la intención de traer un conocimiento más amplio de un asunto en específico. Y si alguien ha leído El progreso del peregrino en particular, hermanos, es uno de mis libros favoritos fuera de la Biblia. Pero en este libro encontramos personificaciones de verdades bíblicas y me gustaría leer una porción que escribe Bunyan en este libro tan bueno. Dice él: mientras yo caminaba por la desolación de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva y me acosté en ese lugar para dormir. Allí dormido tuve un sueño. Soñé y he aquí vi a un hombre vestido de harapos y parado en algún lugar, con el rostro demudado, un libro en su mano y una carga inmensa sobre su espalda. Miré y le vi abrir el libro y leer su contenido. Y a medida que leía, lloraba y temblaba. Incapaz ya de contenerse, reventó en lamentos y dijo esto mismo una y otra vez: ¿qué voy a hacer? Esa porción del libro, hermanos, resalta lo mismo que Pablo está relatando en Gálatas capítulo 3. Mientras peregrino en este libro leía la ley, se daba cuenta de su condición pecaminosa y el peligro en el cual se encontraba. Ese es el propósito de la ley. Si alguna vez han leído el libro o incluso visto la película, porque sacaron una película, después inmediatamente entra a la escena el personaje conocido como evangelista, que le muestra aquella ciudad detrás de la colina representada por la vida eterna, y es cuando él entiende que esa carga tan pesada que él traía de su pecado podía ser quitada de él. En primer lugar, entonces, aquí Pablo nos deja entender que la ley tiene como propósito meternos en una prisión, en una cárcel, para que podamos estar conscientes de nuestra condición y la falta de capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero ahora, en segundo lugar, hermanos, Pablo presenta la ley como un ayo. Y es importante, hermanos, que notemos la secuencia de eventos, porque si la ley solamente nos revela nuestra naturaleza pecaminosa, pero no nos muestra una solución, qué malas noticias. De la misma manera, este segundo ejemplo o representación que presenta Pablo, separada de la primera, no tiene sentido alguno. Pero en segundo lugar, hermanos, Pablo presenta a la ley como un ayo. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Nueva Versión Internacional dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Ya aprendimos un poco acerca de la aplicación de la palabra ayo en el contexto histórico y cultural, pero pensemos ahora, hermanos, por un momento en la aplicación general de un guía en el sentido general de la palabra. Los guías están por todas partes. De hecho,
si alguno de ustedes ya ha planeado sus vacaciones y piensa ir a un lugar turístico, tales lugares están llenos de guías. ¿Cuál es el propósito primario de estas personas? Que aquellas personas que los contraten puedan estos guías llevarlos a los puntos de interés de la ciudad más importantes para que se aproveche el tiempo. En otros lugares, como incluso en el estado de Colorado, aquellas personas que les gusta escalar las montañas, hay guías que uno puede pagar para que esa persona te lleve a la cima de la montaña. Ese guía te va a llevar por el camino más seguro, más corto, más eficiente, y se va a asegurar de cierta manera de que llegues a salvo tanto a la cima como de regreso. Ese es el propósito de un guía. Pues ahora notemos cómo Pablo usa la misma expresión para referirse a la ley. Porque una vez más, hermanos, si la ley tiene como propósito único el encerrarnos en una cárcel metafórica para resaltar nuestra pecaminosidad y resaltar la necesidad tan grande que tenemos de un Salvador, pero ahí nos deja, estamos perdidos. Entonces aquí Pablo presenta que en primer lugar la ley nos encierra para mostrarnos nuestra necesidad, pero después lo presenta como un ayo o como un guía. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Cristo. ¿Con qué fin? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esta parte es importante, hermanos, porque muchos en Galacia se habían perdido en el contenido que Pablo presenta en el verso 24. ¿De qué manera? De que los gálatas veían a la ley como la meta final, el destino final. Ellos pensaban, con esta ley yo me puedo salvar. Pero en realidad el propósito de la ley era guiarnos, apuntarnos, llevarnos a Cristo, que es la verdadera meta final. De tal manera que una vez que estamos en Cristo, esa guía que nos llevó a Cristo ya no es necesaria, porque ya cumplió su propósito, llevarnos a la meta suprema, que es Cristo. Y en Cristo encontramos algo que la ley jamás nos podía ofrecer: gracia y justificación. La ley, hermanos, no nos ofrece ni justificación ni gracia. La ley solo nos muestra nuestra condición pecaminosa, y como un ayo, como un tutor, como una guía, nos toma de la mano y nos lleva a aquel que sí nos puede justificar y que muestra su gracia para con nosotros, Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley entonces no es la meta final, es un método que nos lleva a la meta final. Pero como lo hemos aprendido a lo largo de estas últimas semanas, los hermanos en Galacia estaban completamente perdidos porque veían la ley como la meta final. Ellos decían, bueno, esta ley es buena, si yo la cumplo, me puedo salvar. Pero como ya lo hemos aprendido, eso es imposible. Porque aquella persona que quiera ser salva a la luz de la ley debe de cumplirla toda a la perfección. Y si falla tan solamente en un asunto, todo se derrumba por completo. Porque la ley jamás fue implementada como un método de salvación, sino que más bien era la guía que nos llevaba a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, ahora Pablo nos presenta en los próximos versos los beneficios que nosotros encontramos y recibimos en Cristo. Me encanta la secuencia de eventos en estos últimos versos, porque notemos que primero la ley nos encierra para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Después la ley nos toma de la mano, nos lleva a Cristo, y ahora del verso 25 al 29, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos explica los beneficios que nosotros encontramos en Cristo. Y presenta por lo menos dos primarios. Verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En este texto el apóstol Pablo nos presenta en primer lugar cómo gracias a Cristo nosotros recibimos, hermanos, adopción.
verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Notemos una vez más, hermanos, la secuencia de eventos. La ley nos encierra, nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, después nos toma de la mano como un ayo, nos lleva a Cristo y ahora, una vez en Cristo, nos revela el beneficio primario presentado aquí de que recibimos adopción por Dios Padre. Una vez en Cristo ya no necesitamos la ley como nuestra guía, porque ahora el mismo Dios que nos adoptó, hermanos, el mismo que nos guía, ahora mora dentro de cada uno de nosotros. Y su ley ahora está escrita en nuestro corazón. Y esto es aplicable, hermanos, para todos los que están en Cristo. A la luz del verso 26, nosotros podemos cometer un grave error de interpretación y pensar en aquella doctrina herética del universalismo. Es decir, todos son salvos. Todos somos hermanos en Cristo, hay muchos caminos al cielo y todos somos hijos de Dios. Pero si ponemos atención, hermanos, el verso 26 nos está hablando de un tipo de persona muy particular. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Si ponemos un punto y ahí nos quedásemos, sí, la Biblia apoya el pensamiento del universalismo, pero si continuamos leyendo, lo derriba por completo. Pues dice, pues todos sois hijos de Dios, pero como dice a continuación, por la fe en Cristo Jesús. Es decir, esto verdaderamente es aplicable para todos los que están en Cristo Jesús por la fe. Todos los que por fe han depositado su confianza en Cristo, hermanos, ahora son hijos de Dios. Y queridos hermanos, la adopción que nosotros recibimos por parte de Dios Padre, gracias a Cristo Jesús, es una enorme y maravillosa muestra de su amor para con nosotros. El hecho de que Dios nos haya perdonado es algo glorioso. El hecho de que nos haya reconciliado consigo mismo es una maravillosa muestra de su amor. Pero hermanos, el hecho de que nos adopte como sus hijos, no hay palabras para eso. Pero el Dios eterno y todopoderoso, ahora a todos los que han depositado su fe en Jesucristo, hermanos, nos llama sus hijos. Lo cual significa, hermano, hermana, aquí presente, que si tú en fe has depositado tu confianza en Cristo, el Dios eterno, inmutable y todopoderoso, ahora te ve y te llama su hijo. El apóstol Juan no podía explicar lo sublime del amor de Dios manifestado en tal adopción. De tal manera que él escribe en 1 de Juan 3:1, el verso que leíamos al inicio del culto, y usa la siguiente expresión: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. No había una palabra que el apóstol Juan podía usar para describir el glorioso, maravilloso amor para con nosotros que nos ha adoptado como sus hijos. Por eso dice, mirad cuál amor. No hay palabra. La Biblia de las Américas dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amado hermano, una vez más, si tú has depositado tu confianza en Cristo, en arrepentimiento de tus pecados, el Dios eterno es tu Padre. Y pensemos por un momento en la implicación de esta relación. Cada uno de los padres presentes, por pecadores que somos, buscamos el mayor beneficio y mayor cuidado de nuestros hijos. Y hermanos, si nosotros siendo hombres pecadores limitados, proveemos el mejor cuidado de acuerdo a nuestras habilidades para nuestros hijos, ¿cuánto más el Dios eterno, creador de todo lo que existe, cuidará de nosotros? ¿Cuánto más procurará tu bien, hermano, hermana? Por eso el autor de Hebreos escribe en Hebreos 12:10, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Dios y Padre eterno, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si Dios
eterno es tu Padre, hermano, hermana, tenlo por seguro que Él va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida y en mi vida para que el mayor provecho de su plan eterno sea en nosotros y que participemos de su santidad. Y hermanos, lo glorioso de esto es de que esa obra que el Padre lleva a cabo con nosotros no depende de nosotros, sino que depende de Él. Pensemos por un momento, hermanos, en una vez más la relación que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Claro, mi pequeño todavía no va a la escuela, pero los que tienen hijos que van a la escuela, ¿cuál sería su respuesta si llega el día lunes y su hijo le dice, hoy no tengo ganas de ir a la escuela? ¿A poco usted como padre le diría, ay, bueno, mi hijo, pues respeto tu libre albedrío, quédate a descansar, mi hijo? ¿Cuántos de ustedes harían eso, hermanos? Ustedes saben que su educación es necesaria. Por lo tanto, no es opcional. Te preparas y te vas a la escuela. ¿Por qué? Porque ustedes como padres toman ciertas decisiones en cuanto a lo mejor para sus hijos, siendo humanos, hombres y mujeres pecadoras. Pues nuestro Dios, que es eterno y 3 veces santo, hermanos, ¿cuánto más no hará con nosotros para que sus gloriosos propósitos sean cumplidos a través de nosotros? En realidad, hermanos, Dios no nos tenía que adoptar. Con reconciliarnos y perdonarnos hubiese sido suficiente. Pero la adopción, hermanos, es una de las muestras más grandes de amor del Padre para con nosotros. Es por eso que aquel conocido texto nos habla de que si incluso nuestro Padre terrenal nos abandonara, nuestro Dios eterno jamás nos va a abandonar. Y ese es un glorioso beneficio que nosotros recibimos a través de Cristo. Cuando la ley nos muestra nuestra condición, cuando la ley nos toma de la mano y nos lleva en arrepentimiento a Cristo, nosotros depositamos nuestra confianza en Él y ahora el Padre nos toma como si fuésemos de su familia. Pero los beneficios no terminan ahí. En el beneficio número 2 que encontramos en este texto podemos ver claramente cómo también somos revestidos de Cristo. Verso 27, acompáñenme para allá. Dice la palabra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cómo dice, hermanos? De Cristo estáis revestidos. Ojo, hermanos, este verso 27 no nos está hablando del bautismo de agua. Pues de ser así, todo el capítulo 3 de Gálatas estuviese contradiciendo, porque entonces ya no es por la obra de la circuncisión, sino que es por la obra del bautismo. Claramente, este texto no nos está hablando del bautismo de agua, sino que claramente dice el bautismo en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos preguntamos entonces, ¿cuándo es que esto sucede y qué es lo que realmente esto significa? Bueno, de acuerdo a la Escritura, hermanos, este bautismo en Cristo sucede el momento en que un pecador en arrepentimiento deposita su confianza en Cristo para la salvación de su alma. Inmediatamente esa persona es bautizada en Cristo. Y ahora, ¿qué significa el ser bautizados en Cristo? Esto nos habla, hermanos, de una unión permanente con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo en Cristo. Es una unión de nosotros con Cristo. El verso 27 en la traducción lenguaje actual dice, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Es la misma idea que el apóstol Pablo comunica con los hermanos en Corinto, en 1 Corintios 6:17, cuando dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermano, hermana, si tú has depositado tu confianza en Cristo, no solamente el Padre eterno te ha tomado como uno de sus hijos, sino que ahora tienes una unión gloriosa permanente con Cristo. Y esa verdad es gloriosa por muchas razones. Me gustaría resaltar una de ellas. Consideremos lo siguiente, hermanos. Cada uno de nosotros que estamos de este lado de la eternidad, continuamos en un proceso de santificación. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tropezamos, pecamos y caemos. Pero cuando nosotros pecamos, hermanos, mucha atención,
El Padre eterno que te ha adoptado ya no te ve a ti en tu pecado, sino que ve la justicia perfecta de Cristo en ti. Por lo tanto, no hay culpabilidad para ti, porque el justo con el cual estamos unidos ahora nos representa delante del Padre. Esto es glorioso, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo hace esas preguntas retóricas en Romanos capítulo 8, en el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él da la respuesta: Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que le condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, hermana, si tú has depositado tu confianza en Cristo, esta es una realidad, hermanos, si les soy honesto, difícil de procesar. Porque nosotros vemos nuestras áreas de deficiencia, nuestros tropiezos, nuestros pecados, esa carne, naturaleza antigua que todavía continúa peleando con el nuevo ser dentro de nosotros. Nos frustramos, pero cuando leemos estas gloriosas verdades, hermano, hermana, el Padre en el tiempo presente ya te ve perfecto. No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Cristo y porque su justicia ahora por tu unión con Él está en ti. A la luz de esta gloriosa verdad, claro, no va a faltar aquel que se quiera pasar de listo y pensar: si el Padre ya me ve perfecto, entonces yo puedo pecar como yo quiera porque pues el Padre me ve perfecto. Alguien que piense de tal manera claramente no tiene unión con Cristo y no ha entendido lo más elemental del mismo evangelio. Pero para no irnos muy lejos, notemos lo que dice el mismo verso 27 de Gálatas capítulo 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay dos verdades que encontramos en este verso 27. La primera es la unión, el bautismo con Cristo. Todo aquel que está en Cristo ahora ha sido unido permanentemente con Cristo. Pero la segunda verdad es que de Cristo de la misma manera estamos revestidos. Pregunta: ¿qué significa estar revestidos de Cristo? La traducción lenguaje actual dice este mismo verso: porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Esta verdad, hermanos, es también gloriosa. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, no afecta para nada la naturaleza santa y divina de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos unimos con Él. Pero ojo, su naturaleza sí afecta a la nuestra. Hermano, en esa unión que nosotros tenemos con Cristo, tu pecado no le afecta en lo más mínimo. No le cambia, Él es inmutable. Pero el Dios eterno con el cual ahora somos unidos, inevitablemente sí nos va a afectar a nosotros. Y como estoy revestido de Cristo, como Cristo ahora vive en mí, ahora yo vivo como Él. Ahora yo actúo como Él. Claramente el estándar es demasiado alto, pero ese es un deseo seguro en todo aquel y aquella que verdaderamente está unido con Cristo. Es decir, no puede una persona decir que tiene esa unión con Cristo y no anhelar ser como Cristo. Es una tremenda contradicción. Puede la persona gritar, creer que está unida con Cristo, pero si no hay ese deseo dentro de él, no lo está. Ese deseo de ser como Cristo, queridos hermanos, entre más le conocemos, es un deseo más y más intenso. Inevitablemente, al ver nuestro caminar pecaminoso y nuestros tropiezos, vemos qué tan lejos nos quedamos del estándar tan alto de la santidad de Cristo. Y notamos que en la práctica nos desesperamos, nos dolemos y, ¿por qué no decirlo?, lloramos. De hecho, hermanos, esta es la aplicación correcta de Mateo capítulo 5, verso 4, cuando Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. He escuchado muchos usar este verso para explicar: oh, tú lloraste por la pérdida de un ser querido, bienaventurado eres.
Es una realidad, hermanos, de que Cristo nos consuela en momentos difíciles. Es una realidad de que Cristo está con nosotros en momentos de pérdida. Es una realidad de que Cristo nos consuela en momentos de tribulación, pero eso no es lo que este texto significa. Este texto se refiere específicamente a aquellos que sienten tristeza y dolor espiritual por el pecado y que ven el estándar tan grande que tenemos y cómo no lo podemos alcanzar. Por lo tanto, nos dolemos y lloramos. Esa es la aplicación correcta de Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la promesa. Que aquel con el cual estamos unidos, llegará el día, hermanos, en nuestro tiempo que nosotros todavía estamos de este lado de la eternidad, cuando ya todo se haya cumplido, cuando estemos delante de su presencia, que vamos a recibir consolación, porque ese deseo tan enorme que tenemos de ser como Cristo será completo cuando estemos delante de su presencia. Esas áreas pecaminosas con las cuales batallamos, queridos hermanos, van a ser cosa del pasado. De aquel lado de la eternidad, hermanos, no va a entrar el pecado. Vamos a ser igual que Cristo. Eso es lo que este texto significa. La unión con Cristo entonces genera un deseo de ser como Él es. Pero vemos ese limitante en nuestro cuerpo de muerte que no la puede cumplir. Y nos duele y lloramos. Pero a la vez, como lo acabo de mencionar, es un recordatorio de esperanza que llegará aquel día en el cual todo ese pecado con el cual hoy en día tropezamos va a ser cosa del pasado. La justicia y santidad de Cristo será plenamente reflejada en cada uno de nosotros. Y ojo, esta verdad es aplicada para todo aquel que en arrepentimiento ha depositado su confianza en Cristo para salvación de su alma. Esta no es una promesa, hermanos, que la palabra de Dios presente como limitada para los más espirituales. No es una promesa que la palabra de Dios presente como limitada para los líderes eclesiásticos o para aquellos que hicieron más obras de caridad. No. Esta es una promesa para todo aquel que esté unido con Cristo. Una unidad con Cristo perfecta, un solo cuerpo. De ahí la información que Pablo presenta en el verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque, ¿cómo dice, hermanos? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 28 sea posiblemente uno de los textos más sacados de contexto de la carta a los Gálatas. Si alguna vez usted, hermano, ha escuchado a alguien defender el pastorado femenino, seguramente va a usar Gálatas capítulo 3, verso 28. Pero si nosotros ponemos atención al contexto, hermanos, claramente Pablo no está hablando nada en cuanto al gobierno de la iglesia. Pablo tampoco está hablando del rol del hombre y de la mujer como lo hace en la carta a los Colosenses o Efesios. El tema central de todo el capítulo 3 de Gálatas es salvación y justificación por gracia mediante la fe. Y tal pueblo se salva igual que el resto de todos los pueblos del mundo. Hermanos, no hay dos caminos al Padre, solamente hay uno y ese camino es Cristo. Por lo tanto, no importa que una persona sea judía, no importa que sea griega, no importa que sea hombre, no importa que sea mujer, no importa que sea libre, no importa que sea esclavo, todos, absolutamente todos sobre la faz de esta tierra, solo llegamos al Padre a través de Cristo. Por lo tanto, si alguien rechaza a Cristo, no está en el Padre, sino que hay una condenación en él o en ella. Por eso dice Pablo, no perdamos de vista el contexto. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta información nosotros la podemos leer con cierto tono de no darle tanta importancia porque nuestra cultura no es tan apegada a lo que Pablo está tratando en este verso. Es decir, hermanos, el judío de la época sí creía tener ciertos beneficios para con Dios. Como que ellos pensaban, los judíos somos los de primera categoría y después están los griegos. Ciertas personas pensaban lo mismo en cuanto a las mujeres.
Aquí está el hombre, somos los más importantes, y después está la mujer. Pero nos damos cuenta, hermanos, que en cuanto la estima espiritual de Dios para con nosotros, no hay absolutamente ninguna diferencia. Y por lo tanto, hermanos, la manera de llegar a Él es la misma para todos. Lamentablemente, hermanos, el propio racismo que hoy en día se vive es una de las consecuencias del mismo pecado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el racismo, hermanos, debemos de entenderlo como hijos de Dios, como lo que es pecado. Es una persona tener el pensamiento de que personas de esta nacionalidad o personas con este tono de piel son mejores que las otras. Pero a los ojos de Dios, hermanos, no hay una persona que sea mayor que la otra. Este pensamiento lamentablemente sigue presente en el pueblo judío. Ellos siguen pensando que son la raza VIP y que los demás, hermano, incluso como ellos piensan, son unos perros. El Espíritu Santo a través de Pablo derrumba por completo ese pensamiento errado en ellos. En Cristo no hay judío ni griego. Hermanos, en Cristo no existe tal cosa como el mexicano, salvadoreño, guatemalteco. Todos tenemos una ciudadanía que es eterna. Y Él no hace diferencia alguna. En cuestiones espirituales no existe ninguna diferencia del uno al otro. Dios no hace acepción de personas. Esa fue la misma expresión de Pedro cuando vio la obra de Dios en Cornelio, un gentil. Vemos en el libro de Hechos que está el apóstol en una azotea cuando de repente Dios le presenta un animal y le dice, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor mío, yo no puedo hacer eso porque es un animal inmundo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No llames inmundo. Ahora, ¿qué conexión tiene eso con la escena de Cornelio? Que ellos tenían ese pensamiento en cuanto a los gentiles. Pero cuando Pedro va obedeciendo el mandato de parte de Dios, predica la palabra de Dios y ve cómo ellos también reciben la unión con Cristo, ellos no tuvieron un método diferente, no tuvieron un método separado, fue el mismo método. De tal manera que cuando Pedro, después de predicarles, ve la unión de Cristo en ese derramamiento del Espíritu, dice Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En el cuerpo de Cristo, queridos hermanos, no hay niveles de preferencia para Dios. No hay diferencia de valor. Todos somos parte del mismo cuerpo y todos somos iguales en ese sentido. ¿Tenemos funciones diferentes y roles diferentes? Claro que sí. Pero en cuanto a estima, hermanos, Dios no estima a uno más que al otro. Dios no estima al judío más que al mexicano. Todos somos iguales. Y notemos cómo finalmente el apóstol Pablo concluye este pensamiento con la siguiente información que encontramos en el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, es decir, si ya hemos pasado por ese encarcelamiento de la ley, si la ley nos ha tomado de la mano y nos ha llevado a Cristo, en Cristo recibimos el perdón, por el Padre recibimos adopción, somos unidos con Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ¿cómo dice, hermanos? Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto de la misma manera, hermanos, seguramente hizo enojar a más de uno de los que leyeron esta carta en Galacia. Porque ellos, una vez más, hermanos, con ese pensamiento de exclusividad, sí pensaban, no. Los descendientes de Abraham y los descendientes de la promesa somos nosotros. Ellos no. Pero la palabra de Dios dice, ciertamente el linaje de Abraham sois. Así que, hermano, hermana, si tú has depositado tu confianza en Cristo, no solamente Dios Padre te ha adoptado, no solamente tienes esa unión permanente con Cristo, sino que el linaje de Abraham eres. Tú eres el pueblo de Dios, hermanos. Así que la próxima vez que te pregunten, ¿has visto lo que está pasando con el pueblo de Dios? Digamos, no sé qué pasó. Que típicamente la palabra pueblo de Dios, hermanos, como lo hemos enfatizado, la gente lo aplica a la nación de Israel. Pero si ellos rechazan a Cristo, hermanos, ellos no son el pueblo de Dios.
El pueblo de Dios es todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo. Y no hay dos maneras de llegar al Padre. No hay dos maneras de llegar a Dios. Solamente Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Concluye con el mismo punto que ha estado enfatizando a lo largo de todo el capítulo 3 de Gálatas. Y este punto es, hermanos, que la promesa espiritual de salvación y bendiciones eternas que fueron dadas a Abraham pertenecen a todo aquel que ha sido hecho uno con Cristo. Las promesas entregadas a Abraham en el Génesis, hermanos, son también nuestras si estamos en Cristo. Así que en el texto de esta oportunidad, Pablo nos da dos características de la ley. La primera es como una cárcel que nos muestra nuestra condición de pecado e incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero una vez que estamos conscientes de esa realidad, como un ayo nos toma y nos guía y nos lleva a Cristo. Una vez que estamos en Cristo no solamente encontramos el perdón de pecados y la salvación eterna, sino que gracias a Cristo ahora el Padre nos toma, nos adopta y ahora somos hechos hijos suyos. Pero no solo eso. Al ser unidos con Cristo somos revestidos de Cristo. La mente de Cristo es formada en nosotros. Los deseos de Cristo se hacen nuestros. Y esto es para todos. No importa tu nacionalidad. No importa tu vida pasada de pecado. Amigo presente, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No importa tampoco tu cuenta bancaria o tu apellido, que aparentemente son marcas distintivas hoy en día. Ciertos apellidos más importantes que otros, ciertas nacionalidades más importantes que otras. A Cristo no le importa nada de esto. A Cristo no le importa cuánto dinero tienes en el banco, a Cristo no le importa tu apellido, a Cristo no le importa en qué lugar naciste, a Cristo no le importa la posición que tú tienes en tu trabajo. Lo que a Cristo le importa es, ¿verdaderamente has depositado tu confianza en Él para salvación de tu alma? Y si tu respuesta es sí, la segunda pregunta es, ¿verdaderamente eso se refleja en ti? ¿Has sido revestido de Cristo? ¿Los deseos de Cristo son los tuyos? Todo aquel que en arrepentimiento acude a Cristo, Cristo no le rechaza. El corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Él no va a rechazar, sino que más bien le abraza, le perdona, limpia y cura sus heridas como el buen pastor que es, y ahora le hace parte de una nueva y gloriosa familia, la familia de la fe. Amigo, amiga presente, si tú no eres partícipe de esto, la invitación está abierta para ti también. Cristo te llama al arrepentimiento. La ley te muestra tu necesidad de un Salvador, pues por tus propias cuentas, tenlo por seguro, no te puedes salvar. La escala es demasiado alta para que nosotros la podamos cumplir. Pero el que la cumplió te ofrece perdón de tus pecados, te ofrece la vida eterna, te ofrece una nueva familia, te ofrece revestirte de su propia naturaleza. Y todo esto es por gracia. No lo tienes que comprar. No tienes que hacer alguna obra de caridad para que sea presentada a ti. Lo único que Dios espera de nosotros es reconocer nuestra condición pecaminosa y en toda confianza y arrepentimiento acudir a aquel que dio su vida por nosotros. Si ese no es tu caso, amigo, amiga, no lo dejes para el día de mañana, pues posiblemente el día de mañana sea muy tarde. Pero para nosotros que con confianza y convicción a la luz de la Escritura podemos dar testimonio de esa gloriosa verdad, hermanos, vivamos a la luz de esa gloriosa verdad por el resto de nuestros días. Hermanos, nosotros no somos huérfanos. El Dios eterno es nuestro Padre. Y tenlo por seguro, hermano, hermana, que ese Padre eterno y todopoderoso tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros. La honra y la gloria sea a Él. Oremos. Padre, gracias te damos
por tan maravilloso amor reflejado para con nosotros. Que no solamente nos has reconciliado y nos has perdonado por el sacrificio de Cristo, sino que también ahora nos has adoptado como tus hijos. Tenemos el glorioso privilegio de llamarte Abba Padre. Eres nuestro Padre, oh Dios. No por obra que nosotros hayamos hecho, sino porque tú con lazos de amor nos has llamado a ti. Gracias te damos por ese glorioso amor manifestado en la cruz. Gracias por ese glorioso amor manifestado en la adopción. Ahora entendemos, Señor, que el propósito de la ley era mostrarnos nuestra condición e incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero después, como un ayo, como un guía, nos toma y nos lleva a aquel que sí nos puede salvar, nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que ahora en Cristo hemos sido bautizados con Él, somos unidos con Él permanente y eternamente. No hay nada que nos pueda separar de esa unión, pues depende de ti, oh Dios, y no de nosotros. Es por eso que cuando inspirabas a tu siervo Pablo, él hacía esas preguntas: ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, lo alto, lo profundo. Sabemos, Señor, que no hay nada en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra que nos pueda separar de ti, oh Dios. En tus manos estamos completamente seguros. Ese Padre eterno, perfecto, tiene un cuidado especial de nosotros y por eso te damos gracias, oh Dios. Pero ahora también te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a esa gloriosa verdad que hemos sido revestidos de Cristo, que ahora actuamos como Cristo actúa. Señor, sea la mente de Cristo reflejada en cada uno de nosotros. Que los intereses de Cristo sean nuestros intereses, que las prioridades de Cristo sean nuestras prioridades, que el aborrecimiento del pecado en Cristo sea nuestro propio aborrecimiento. Entendemos, Señor, que la escala es muy alta, pero también entendemos, Señor, que tu Espíritu Santo lleva a cabo esa obra de santificación progresiva en cada uno de nosotros y que llegará el día, Señor, en el cual cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Cristo estemos delante de tu presencia, donde el pecado que nos ha agobiado por todos estos tiempos, Señor, será cosa del pasado. Tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando estemos delante de tu presencia, Señor, que ese revestir de Cristo, Señor, sea palpable en todo el sentido de la palabra, Señor. Entonces, Padre, podremos ver tu obra gloriosa de principio a fin. Porque aunque hoy en día tenemos el entendimiento, Señor, hay ciertas cosas que nuestra mente humana y carnal simplemente no puede procesar. Pero caminamos por fe, Señor, por las promesas que tú has entregado desde el principio a tu siervo Abraham, entendiendo, Señor, que nosotros somos partícipes de tal promesa gracias a Cristo. Gracias te damos, Señor, por esa obra gloriosa. A ti sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.